Ese es parte de un seminario, un web seminar, webinar, como se dice en español, de la colaboración alemana con el IHS, con la GFA, con varios parceros, partners que estamos todos interesados en la investigación aplicada en el desarrollo urbano sostenible y por lo tanto también queremos saber cómo se financian las investigaciones. No es una selección para ser financiada alguna investigación aplicada, sino es más bien una orientación, una charla, una discusión, un debate, cómo se podría mejorar también la situación, los ámbitos, cuáles son las metodologías que serían financiables y cuáles son los tipos de colaboraciones entre los CATs en Ecuador y la academia local. Todas esas preguntas estamos viendo en ese webinar y estoy muy feliz que tiene tanta resonancia, que tenemos tantos participantes. Vamos entonces directamente a empezar con la primera presentación. Es Ángela Díaz que va a presentar hoy por parte de la UTLA sobre sus experiencias profesionales con las cuestiones de fuentes de financiamiento para la investigación, de cuáles son los concursos para que se puede aplicar, etc. La idea es tener un debate en vivo, o sea, que nosotros invitamos después a todos los participantes de hacer preguntas, que puede ser por chat, pero también tenemos la oportunidad que cada uno puede prender la cámara y también hacer la pregunta en vivo. Están muy bienvenidos de hacer cualquier tipo de pregunta acerca de la temática. Seguramente que vamos a tener un debate bastante vivo en esa primera hora con Ángela. Ya muchos saludos a Ángela, muy buenos días. Qué bien que estás aquí con nosotros. En la segunda hora vamos a ver con Cristina Burgos una guía de financiamiento para la aplicación, la investigación aplicada, que sería presentada por ella y también para responder algunas preguntas y acerca de un curso que ella ha desarrollado online, que está en la plataforma del Instituto Cotopaxi, que también vamos a ver con más detalle en la segunda hora. Pero por ahora quería pasar la palabra a Ángela. Imagino que quieres también compartir tu pantalla. Entonces, este sería posible ahora. Sí, por favor, la palabra es tuya. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias también a Miriam Jacome por la oportunidad de compartir con ustedes desde mi experiencia, que no solo es académica, ya verán ustedes, porque el nombre de esta ponencia es Fuentes y Fuentes, atención a los detalles, porque yo no siempre he sido una persona académica. He trabajado en estudios de arquitectura, yo soy arquitecta, doctora en urbanismo, pero he trabajado en estudios de arquitectura presentándome a concursos en España, en Madrid. Pero también he sido funcionaria pública para mi país, República Dominicana, y he trabajado también en el plan estratégico de la ciudad de Santo Domingo en temas de ordenamiento territorial. Y por otra parte, he sido consultora independiente, donde me he tenido que presentar a muchos calls para hacer consultorías de organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja Española, como también Vicio Mundial, también para algunas instituciones más pequeñitas. Y en esa experiencia es que quiero como generar esta discusión y compartir los retos que tenemos, cómo es mejor hacerlo individual o en grupo. Entonces quiero compartirle mi pantalla no es una presentación muy exhaustiva, pero que nos sirva de marco para la discusión entre todos. Entonces, denme un segundito que pueda compartir. Ahora sí. Sí, funciona. ¿Puede ver mi pantalla? Sí. Ok, entonces esta es lo que les he preparado y es una idea de conversar de atención con los detalles
en cuanto a las fuentes de financiación. Y la idea con esto es compartir la experiencia de una persona que hoy está en la academia, pero que en un momento determinado estuvo en otros espacios, y es bueno que entre todos también traigamos a la mesa las experiencias que hemos tenido en otros espacios, no solo el académico, ¿ya? En esto quisiera compartirle 4 puntos de vista. El tema de levantar fondos desde la academia, que es donde estoy ahora, y más conocimiento ahora mismo tengo, o más ejercicio de aplicar fondos desde la academia, desde donde hago. En esto es importante comentarles que actualmente yo dirijo un grupo de investigación pluridisciplinar en la UDLA, que nos llamamos Lugar Medio y Sociedad, donde hay arquitectas, hay economistas, hay personas dedicadas al ámbito de la empresa, y también hay otras colegas que colaboran con nosotros del área de la ecología. Nosotros vamos a hablar un poquito de la experiencia, un ejemplo vivencial del tema de la captación de fondos y digamos los retos que tienen. También he puesto esto de conocer las 3 F, ya les diré por qué. No solamente hay que conocer la financiación, el call, hay que conocer el tipo de fondo, el financiador y también los financiados, a quienes ha financiado antes esta entidad. Y por otra parte, vamos a compartir algunas inquietudes que surgen también de una experiencia personal en un call para formarnos como digamos, en el ámbito de la captación de financiación que se promovió a través de DAs Pro Grant, un programa alemán en el que el año pasado participamos varias personas del Ecuador. Capaz que aquí hay algunos o algunas, y sería bueno compartir esa experiencia porque fue muy rica. Aquí la idea es que nosotros veamos un poco, iniciando el tema de levantar fondos desde la academia. Y aquí sí, me gustaría observar, por ejemplo, el acceso a fuentes de financiación para la investigación urbana aplicada desde la academia es importante, es relevante y es estratégico. Recuerden que la Academia Ecuatoriana tiene estas 3 funciones sustantivas, en las que no solo tiene la docencia, sino que tiene la investigación y tiene la vinculación. Hablando con uno de mis colegas en la universidad, resulta que estábamos buscando fuentes de financiación y me decía, ¿sabes que hay más financiación en América Latina para la vinculación que para la investigación per se? Entonces nosotros recuerden que en el reglamento reciente de las instituciones de educación superior en el Ecuador, se ha establecido ya este vínculo con más claridad, si se fijan, en ese reglamento, entre lo que es la vinculación con la investigación. Entonces es un espacio, digamos, en el marco legal de la academia que nos da una brecha bastante interesante para lo que es investigación aplicada. Porque recuerden, y los colegas de la academia que están participando acá también lo compartirán, que en el ámbito de la investigación no siempre hay fondos para una parte aplicada. Muchas veces son fondos para investigaciones que tienen otra connotación, ¿no? Que tienen otro direccionamiento. Pero sin embargo, este espacio que nos da el nuevo reglamento, con esa clara vinculación entre vinculación con la sociedad e investigación, 2 funciones sustantivas de la Academia Ecuatoriana, ahí podemos encontrar un espacio para la investigación aplicada. Por otro lado, como ejemplo vivencial, comentarles cómo ha sido mi experiencia. Mi experiencia, como bien lo pongo en el gráfico, en equipo, ha sido a lo mejor el doble de fructífera que mi experiencia individual buscando fondos individuales. Y esto es importante que lo recalque porque tengo más experiencia en rechazados que en alcanzados, y no me da ninguna vergüenza decirlo, porque una de las cosas importantes es que hay que aprender cómo y por qué se ha rechazado el fondo. Y eso lo quiero linkar con la siguiente diapositiva de conocer las 3 Fs. Pero antes de conocer eso, quiero comentarles un poco sobre esta experiencia en equipo. En equipo pude tener la oportunidad
de obtener fondos de la cooperación. En este caso, tuve la experiencia trabajando en equipo. Levanté de la cooperación con Arquitectos Sin Fronteras, que trabajaba en España como voluntaria cuando era recién graduada de arquitectura y fui allí a vivir. Pues levantamos entre 50 y 100.000 euros para pequeñas intervenciones aplicadas de cooperación al desarrollo, para mejorar alguna vivienda en el tercer mundo, tanto en África, que trabajábamos, como también en República Dominicana y Haití. Pero, por ejemplo, trabajé también en España para el Congreso CONAMA, que es el congreso más grande en España de medio ambiente. Y allí con la CAF levantamos un fondo que era para un banco de viajes, para pagar viajes desde América Latina a ciertos ponentes de allí al Congreso, por un valor de $200,000 en este caso, porque trabajábamos con la parte de la CAF que es encargada de cambio climático, ¿ya? En consultorías, en un equipo más pequeño, levantamos $25,000 para una evaluación con Cruz Roja, pero para un programa de la ESID. Y en el ámbito académico aquí, con mis colegas, dirigiéndolo al investigador Wilmar Hernández, levantamos un proyecto serio que tenía casi un valor de $50,000 entre los 30,000 que ponía Sedia y otros 20,000 que la universidad aportaba a esta lógica de proyectos. Sin embargo, individualmente no ha sido tan exitoso. Cuando he trabajado para levantar fondos de manera individual, pues he tenido más dificultades. Me he presentado a proyectos en la universidad individualmente y he ganado fondos de la universidad, pero me han rechazado también. De la experiencia que llevo en la universidad, he presentado 7 propuestas de proyecto y recientemente una de ellas fue rechazada, porque la evaluación que se hace en la universidad no es interna, sino que se saca pares externos, y el par externo entendió que no cumplía todos los criterios para financiarse, ¿ya? No sé, en mi experiencia personal, me he tratado de presentar en equipo también con fracasos, y en equipo con fracasos hemos tratado de hacer Horizonte 2020 con equipo español, francés, y no se ha financiado. También con algunas ONGs desde Ecuador hemos tratado de presentar algunos proyectos a calls de la Unión Europea de otro tipo y no han salido. Entonces, ¿por qué les comento esta experiencia también de los rechazados? Muchos de ellos eran observaciones sobre no está en el marco del objetivo del call, y otros eran todavía la propuesta no cumple con la exigencia técnica que demuestre viabilidad según el call. Entonces, ahí es donde caigo en que tenemos que conocer mejor estas 3 Fs, que pueden ser más cosas, ¿no? Pero lo he simplificado así como por usar la lógica del marketing, que estamos ahí tempranito de la mañana puestos a dirimir estas cosas que a veces son densas, ¿no? Y el fondo es importante. Cuando hablo del fondo, hablo no solamente del call, sino de los aspectos técnicos del fondo. ¿Qué se financia? ¿Cómo se financia? ¿Qué porcentaje se queda la institución como para parte de sus funciones? Ustedes saben que muchas veces eso se pone en los presupuestos. ¿Cómo se calcula el precio de un PI o un investigador principal para un proyecto de investigación? ¿Cuáles son los documentos de justificación presupuestaria? Hay que conocer muy bien el fondo, pero luego hay que conocer el financiador. ¿Quién es que está financiando? Hay entidades que financian investigación para el tercer mundo. Hay financiadoras que son para temas concretos que sean de aplicación muy práctica, que son los que nos interesan, por ejemplo, con la agenda urbana aplicada, que se visibilicen cosas en el territorio. Hay financiadores que son, por ejemplo, hay financiadores que no son solamente académicos, sino que son empresas que financian ciertos temas o financian ciertos grupos. Hay financiación de investigación para mujeres, por ejemplo, específicamente. Hay calls también de financiación para latinoamericanos, como para hacer una lógica de equilibrio entre
el gran volumen de financiación que hay en primer mundo versus el volumen un poco menor que hay de financiación de investigación para el tercer mundo, ¿no? Entonces, en esto también es importantísimo conocer quién es el financiado. Esto también les recomiendo cuando vean un call que es cíclico, cada año se llama a una financiación de investigación. Hay que ver quiénes han ganado, qué propuestas ganaron y mirar cómo estaban constituidos los equipos. Si hay un research senior o un investigador muy experimentado siempre. Hay que ver también si es que hay equipos mixtos, si hay uniones entre países y por eso también es un criterio para ganar. Hay que mirar si también los proyectos son muy aplicados o tienen un nivel técnico X o Y para también intentar, conociendo el financiado, también te da pistas para entender qué quiere o qué busca el financiador. Y el financiador no solamente está su imagen en el core, hay que entrar a sus webs y conocer la naturaleza del financiador. Si es un fideicomiso, si es un fondo que viene de bancos, si es un fondo que viene del Estado, si es un fondo que viene de una organización privada, pero empresarial, si es un fondo que viene de responsabilidad social corporativa, si es un fondo que viene de simplemente academias de la ciencia que hacen intercambio. O sea, hay múltiples tipos de fondos y cada uno de ellos tiene un fin. Entonces, por ejemplo, eso nos va a ayudar también a nivel técnico a redactar más concretamente y más acertada la propuesta, conociendo el financiador, los financiados, quienes han sido, y también el propio fondo, ¿ya? Entonces, con esto, lo que quisiera es compartir, que compartamos inquietudes, cómo hacemos, cómo es mejor. Hay dudas que también sería bueno que ponga yo sobre la mesa. Yo soy de República Dominicana y aquí en Ecuador, en mi país se hace muy poquita investigación. En Ecuador se hace bastante investigación y eso es interesantísimo. Pero también veo que hay cierta reticencia en compartir. Hay cierta recelos o cierta prudencia en compartir. ¿Cómo podemos superar el escollo de trabajar en equipo con ciertas garantías para poder entonces mostrar delante del financiador un equipo fuerte y robusto para defender nuestra propuesta? Porque muchas veces pasan esas cosas. Entonces, hay también buenas prácticas de hacer actas de compromiso conjunto y hay también, sin tener que llegar al punto del convenio, que a veces es más engorroso en las academias, pero también hay declaraciones conjuntas, por ejemplo, de confidencialidad. Lo que hagamos juntos, lo presentamos juntos y nos beneficiamos juntos. O sea, hay acuerdos que se pueden hacer para presentarse en equipo. Ya les digo que la experiencia de trabajo en equipo versus trabajo individual es significativamente más grande en la experiencia que yo tengo. Sobre todo porque yo todavía no soy una investigadora senior, sino que estoy en camino de. Ya en mi área de conocimiento, que se publica poco, yo soy arquitecta y he trabajado en estudio de arquitectura, con planos de edificaciones, etc. Y venir al ámbito de la investigación en urbanismo, que es mi fuerte, pues también es en el mundo, en el ámbito de la ciencia, es muy reciente. Los matemáticos tienen 200 años de un problema que a lo mejor se resuelve en estos días. O sea, las ciencias puras tienen un recorrido mucho mayor. Las ciencias aplicadas, las ciencias sociales, digamos que tenemos un recorrido a nivel del contexto científico mundial más reciente. Y por eso también no es tan homogéneo los calls para las ciencias sociales, sino que cada uno es muy diferente. Para que ustedes se hagan una idea, cuando estaba viviendo en Madrid, habían ocasiones que en la Politécnica de Madrid, que es la universidad donde estudié mi doctorado, hacían llamados para cursos para enseñar cómo se aplica a los fondos Horizonte 2020 de la Unión Europea. O sea, porque ese call tiene tal complejidad que puede ser un poquito más complejo para los investigadores, para los equipos, para trabajarlo, ¿no? Entonces, cada call tiene de alguna manera, o cada llamada a financiación
tiene sus especificidades, digamos, casi diferentes en muchísimos casos cuando hablamos de áreas de ciencias sociales o ciencias aplicadas. Y es importantísimo que, digamos, tengamos una aproximación bastante cercana a qué quiere el financiador, cuál es su leitmotiv, cuáles son esas características de los financiados, a quiénes se han financiado, quiénes han ganado. Y por supuesto, todos los aspectos técnicos con relación al fondo per se. Entonces, yo sí me gustaría compartirles, yo no sé si puedo, antes de abrir el debate y que conversemos un poquito más, quería compartirles unos documentos gracias a la experiencia de un call que gané para poder participar en Pro Grant Bolivia 2020. No se pudo ir allá porque la pandemia no dio las condiciones para que nos moviésemos allá, pero de Ecuador creo que fuimos los beneficiados unos 10 o 8, entre 8 y 10 personas de diferentes universidades ecuatorianas que ganaron este concurso de formación. Fíjense la diferencia. Es que está, digamos, bajo el host de la Universidad de Colonia en Alemania. Y fue bastante rico porque era justamente dirigido a investigadores y para captar fuentes de financiación. Entonces, yo tengo 4 documentos que me compartieron en ese espacio y que yo quiero compartir con ustedes. Y uno de los más importantes me lo compartió un colega latinoamericano que se llama Julián Dib, sobre posibilidad de financiamiento para científicos en América Latina. Entonces, tiene todos los links, el documento de programa de ciencia Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, el CITEC, no sé si conocen estas redes, porque Ecuador me consta que ha participado en estas redes, como el ICGB Research Grants en el ámbito de biotecnología. Hay the World Academy of Science, que es un research grant multidisciplinario. Hay la Fundación Pérez Guerrero Trust Fund, que es una fundación del grupo de los 77 de Naciones Unidas, o sea, todos los que no son G7, los que no son los grandes, pues hay un fondo especial para, digamos, tercer mundo, que tiene esas características especiales de que es un fondo para compartir entre varios países del sur. Podemos compartirlo con África. Perdón, ¿quieres compartirlo por la pantalla? Porque no se ve. Quería mandarlo por el archivo para que todos lo descarguen y tengan los links. ¿Sabes? Ok, está en el chat. Ok, puedo hacer esto en el chat. Puedo coger este archivo y sí, justo acabo de subir el PDF para que todos tengan acceso a esta información. Luego también hay otros 3 archivos que quería compartirles, que son archivos ya de un review handbook sobre cómo nosotros revisar nuestros proposals para que nosotros tengamos claridad de qué a veces nos piden, cuáles son esos niveles de exigencia que a veces nos encontramos. Todo esto, ya les digo, tengo que darle los créditos a 10 Programs Bolivia 2020, que nos facilitó esta información. Y creo que como curso, como un taller, lo importante es que compartamos, aparte de las experiencias que pueden ser interesantes, incluso hasta los contactos donde nos podemos comunicar para presentarnos juntos a cosas, es importante compartir información. Aquí hay uno que es sobre esta entidad súper prestigiosa que es la beca Marie Curie, y también se la mando para que ustedes vean qué se pide. A veces parecen cosas más complejas y a veces no lo son. Lo que pasa es que la idea tiene que estar muy clara. Otra de las cosas que nos limita, y con esto acabo para no ser muy larga mi ponencia y mejor que participemos todos, es que la ciencia se escribe en inglés y de alguna manera esto, aunque nos parezca súper injusto, porque es muy injusto, es lo que nos condiciona mucho a los latinoamericanos. Entonces, hay que tratar de hacer un esfuerzo sustancial por superar ese escollo, porque muchas veces
parte de la injusticia es tener una buena idea, tener viabilidad de desarrollo de esa buena idea, pero simplemente tener limitaciones de idioma donde hay más abanico de posibilidades de financiación. Entonces, la Pérez Trust Foundation, uno puede presentar su call en español, pero tiene que alinearse con mínimo 3 países del sur global. Puede ser América Latina o puede ser también con India, con países de África, Medio Oriente, o sea, son países de renta media, media baja, los low and middle income countries. Entonces, sí sería interesante que esta última recomendación la tomemos súper en serio porque realmente es uno de los mayores escollos para alcanzar grants de investigación. Y ahí lo que nos queda es un poco pensar estratégicamente con este espacio que nos da el régimen académico, el reglamento, entre vinculación e investigación. Nosotros ahí tenemos posibilidad de atender investigación aplicada. Entonces, ese es estratégicamente para que también lo tengan presente. Y solo agradecerles su atención en esta media hora de la mañana y compartamos. Sí, muchas gracias, Ángela. Súper importante ese insumo y también me gustaría destacar algunas de las cosas que has dicho. Pero antes que también voy a querer comentar, les invito a todo el mundo para hacer sus preguntas para el contenido de Ángela, de la presentación. Creo que las cuestiones de compartirlo por chat lo vamos a solucionar. Dicen que el documento no está, pero nos vamos a encargar. Creo que sí está. Hay que hacer un download, no se abre automáticamente. De todas maneras, yo les voy a mandar a Alex y a Miriam para que distribuyan. Muy bien, sí, podemos compartir nuestra parte. Buenos días, sí, bueno. ¿Hay algunas preguntas? Sí. Bueno, si ese no es el caso, déjeme también comentar a mí con mi propia experiencia. Nosotros por parte del IHS, del Instituto de Vivienda y Desarrollo Urbano en Rotterdam, en Erasmus Universidad, también tenemos muchos desafíos, como lo comentó Ángela. En primer lugar, realmente hay que tener mucha paciencia. Muchos concursos no se ganan y lamentablemente es cada vez más difícil conseguir una investigación encargada, como la reconocemos que sería por parte de una institución financiera específica para la investigación aplicada, por ejemplo. Ese tipo de investigaciones a menudo son financiadas por donadores como el UKAID, como los alemanes, los holandeses, los suecos. SIDA muchos años tenía muchos programas en el ámbito urbano y esas investigaciones encargados tenían una finalidad directa y clara, como por ejemplo cuestiones de la pobreza urbana, cuestiones de la sustentabilidad, cuestiones del desarrollo económico local, etc. Y hoy en día creo que porque hay tanta competencia en esa área y eso lleva a que, por ejemplo, en Horizon 2020 o en Horizonte 2020, la línea principal tiene como 10% de las personas y las instituciones, no son personas, de las instituciones que aplican para un Horizonte 2020, finalmente tienen el acceso, que son seleccionados. O sea, 1 en 10 colaborativas, colectivas que se apliquen, tienen realmente el éxito de ganar un financiamiento, que obviamente que es muy importante, que a veces son varios millones de dólares para unos años, con muchos equipos grandes. Y también lo que dijo Ángela acerca de la cuestión de la colaboración. Ese es sumamente importante hoy
Si uno va solamente con una disciplina, solamente por una parte, solamente con un instituto, casi no tiene chance de ganar investigaciones más complejas, más grandes, más interesantes. O sea que la colaboración hoy en día es muy importante, la interdisciplinaridad es importante. Hay que revisar, ver cuál en la universidad trabaja sobre otras cuestiones que serían semejantes, que pueden ayudar. Entonces también creo que es un cambio de mentalidades que tenemos que antes, el famoso Ivory Tower, el torre de marfil, como se conoce la ciencia en el siglo XX, que serían unos científicos muy aislados, casi eremitas, que hacen sus investigaciones y hablan y cuentan lo que saben, pero hoy en día realmente es diálogo, es trabajar en conjunto, es compartir, es colaborar, y a menudo también hoy en día nos piden fuentes abiertas, open source, por ejemplo, todas las investigaciones aplicadas que hicimos encargados por los ingleses, por UKAID, nos obligaron a hacer toda la publicación fuente abierta, o sea que ni un artículo puede ser paid, todo tiene que ser abierto para todo el mundo, para que todo el mundo puede tener acceso, que también es otro estilo muy, muy diferente a los estilos que estamos acostumbrados. Rodrigo, estimado Rodrigo, tiene la mano arriba. Sí, un gusto. Muchas gracias, mi estimada Ángela, por la presentación. Y Alex, yo tenía una consultita. Sabemos que los fondos, bueno, hay niveles de fondos. Intuyo que, no sé si nos podrías un poco contar el nivel de exigencia dependiendo de los niveles de fondos, es decir, montos más pequeños, diríamos hasta cierto rubro, montos más altos, montos mucho más altos, y un poco en ese sentido nos podrías un poco compartir, diríamos, estos niveles de montos de los fondos, ¿no? El último fondo que yo estoy preparando ha sido un CEDIA Preparé, que no se aprobó, y tengo ahí las recomendaciones de los revisores para trabajarlas con el equipo de 4 universidades ecuatorianas que nos involucramos en eso. Y trabajamos para CEDIA. Por ejemplo, CEDIA tiene un fondo, las universidades que son, bueno, hay que empezar a decir quién es CEDIA. CEDIA es esta corporación ecuatoriana de innovación, y tiene diferentes tipos de fondos. Entonces hay uno de ellos que es el CEPRA, que se postula cada año, y donde tienen que haber un mínimo de 3 entidades ecuatorianas, 3 IES, para que puedan aplicar. Ellos tienen en su page de Facebook un montón de información, de incluso las sesiones grabadas, de cómo se aplica, de cuál es el monto máximo, cómo se calcula ese monto según sus entidades socias, porque es como una catalogación que hacen. Pero, por ejemplo, tú puedes obtener de CEDIA hasta, por 2 años, hasta $40,000. ¿Ya? Entonces puedes aplicar cosas, desarrollar prototipos en el caso de CEDIA. Por ejemplo, esta que yo les puse de la fundación, a ver que me acuerdo yo el nombre concretamente, porque a veces no me lo sé, de la fundación Pérez Guerrero Trust Fund. Esta fundación de Naciones Unidas tienen fondos de hasta $25,000. Ellos en el misma web te dicen el monto de financiamiento. Se presentan los deadlines de ese fondo, son en abril de cada año. Nosotros en el curso que yo hice, yo elegí esta por el interés que tenía de trabajar temas de economía circular en entornos urbanos, en barrios marginales. Por si hay alguien interesado, ahí mando y yo quería conseguir un fondo para ver cómo se hacía una lógica de sacar plata de ciertos tipos de residuos en zonas que más necesiten, pero sin precarización laboral. O sea, ¿cómo investigamos eso? Porque se saca plata ya mismo de Sambisa, ya de esta estación de transferencia de residuos sólidos urbanos, pero resulta que a lo mejor no es un trabajo tan dignificado, hay precarización, ¿no? Y sin embargo están contribuyendo con el tema de economía circular. Entonces,
Estos fondos te dicen, por ejemplo, no son fondos de ejecución directa de un proyecto, es un fondo que se apalanca con el fondo de tu entidad. Entonces, por ejemplo, ellos financian para capacitaciones. Si tú quieres traer un experto de la India que trabaje residuos, pues con este fondo es posible hacerlo y que él genere capacidades en el territorio, por ejemplo. Entonces, los más golosos son los Horizontes 2020 porque te garantizan posiciones. Quiere decir que te pueden financiar personal técnico para que esté por 2, 3 años en el proyecto, anclado al proyecto, y eso da sostenibilidad económica. Pero claro, son fondos de 1, 2, dependiendo, millones de euros, y los equipos suelen ser equipos muy grandes. Otros fondos interesantísimos muy grandes son los fondos que están para el Fondo Verde para el Clima, por ejemplo, y que esos se piden a través del gobierno. Esos no son fondos que podemos los investigadores pedir. Entonces, nosotros estar atentos parece una tontera, pero cada uno tiene que comenzar a evaluar sus estrategias de vincularse con los actores que tienen acceso a. Por ejemplo, la universidad ahora mismo se está vinculando, la UDLA, con un fondo que presenta, creo que WWF, que está vinculado al tema del clima, y es un fondo por 3 o 4 millones de dólares. Y claro, la universidad hace una pequeña parte muy aplicada, pero no en el ámbito urbano, sino en el ámbito de food systems. Entonces, nosotros ahí tenemos que empezar a ver cuál es el abanico de oportunidades que tenemos. De hecho, eso es un buen ejercicio y un trabajo súper arduo. El empezar a crearte un archivo, que es lo que yo les recomiendo hacer, crearse un archivo con aquellas fuentes de financiación que son cíclicas, que son anuales, que se repiten. Entonces tienes que tener, si vives en Ecuador, los fondos CEDIA, el CEPRA, la incubadora de ideas, que también está ahí. O sea, empezar a hacer cuáles son los fondos nacionales a los que se puede aplicar. Porque también cuando el financista ve tu perfil y dice que no has levantado fondos, que es también otra manera que nosotros no tenemos los CVs actualizados, poniendo, cuando te presentas a un financiador, tienes que retocarlo y decir cuánto has levantado, cuántos fondos te han asignado, cuánto te has ganado, en qué financiación, todo ese tipo de cosas. Ustedes no sé si se han visto los CVs normalizados de Naciones Unidas como son, o los CVs normalizados de la Unión Europea, que son peor. Otra cosa interesantísima es que su institución, esto es gratuito, por si no lo sabían, su institución puede sacar el permiso PADOR de la Unión Europea para que en el momento que quieran ser parte de un gran fondo europeo, ya ustedes estén registrados en la red de entidades que están registradas en la Unión Europea. Ese es un paso muy sencillo, pero lo tiene que hacer la persona que representa legalmente la entidad. Entonces, nosotros cuando estábamos para ese call en la Unión Europea, hicimos nuestro registro PADOR. Entonces, si hay alguien en la Unión Europea, en cualquiera de los países que los investigadores tenemos relaciones porque estudiamos allí, que quiere hacer, nos va a preguntar estos temas administrativos, si los tenemos en la institución. Entonces, eso también hay que considerarlo. Sí. Le pide la palabra Vicente. Por favor, Vicente. Vicente, ¿estás? Sí, estoy. Buenos días. Sí. Disculpe, perdí el botón. Muchas gracias, Ángela, por tan informativa y excelente presentación. Bueno, realmente yo tengo una situación. Yo estoy desarrollando un proyecto sobre digitalización de la agricultura para agricultura climáticamente inteligente y sostenibilidad, pero lamentablemente ya no estoy vinculado a una institución de educación superior, pero sí estamos en contactos y estamos trabajando con un gobierno autónomo descentralizado provincial. Entonces, en este caso me gustaría saber a mí, ¿cómo puedo hacer yo para buscar el financiamiento? ¿Es obligatorio tener la vinculación con una universidad o con un instituto superior de investigación? ¿O podemos hacer la propuesta solamente con los actores de gobierno y con los actores sociales con los que estamos involucrados? Eso me gustaría saber. Ahí yo, como he trabajado en cooperación al desarrollo, nosotros desde la cooperación sí tenemos un ámbito muy amplio de trabajo.
Entonces, hay que mirar, por ejemplo, no sé si sabes que dónde estás trabajando territorialmente, por saber dónde estás, porque la Agencia Española de Cooperación, la ESID, tiene financiamiento para ciertas iniciativas de desarrollo, y la agricultura es una iniciativa de desarrollo, pero la ESID tiene ciertas condiciones. Por eso te digo que es qué tan importante es conocer no solamente el fondo, sino quién es el financista y en quién es el financista, qué intereses o qué priorizaciones tiene en el país. Entonces, ESID puede ser un buen ejemplo de financiador, pero, sin embargo, tienes la restricción de que no trabaja en todo el territorio ecuatoriano, sino que tiene una priorización en función de cuáles considera desde su punto de vista, y como es una bilateral, o sea, una agencia de gobierno a gobierno, es una agencia del gobierno español, pues entonces decide con el Estado ecuatoriano dónde es el área más vulnerable para que dé prioridad y financie proyectos. Entonces, en tu caso, por ejemplo, si quieres tener una línea que esté vinculada a la investigación aplicada, puede ser que por la cooperación al desarrollo puedas hacerlo, pero también sería bueno que vincularas a alguna entidad académica por aquello del apoyo, por ejemplo, en la sistematización y en la devolución de información a la comunidad. Entonces, también ahí tienes como que refuerzas el equipo. Ya les digo, el ir en equipo siempre es súper buena estrategia. Buenos días. ¿Tenía alguien también interés en intervenir? Sí, muy buen día. Sí. Muy buen día. Bueno, Paolo Chassi le saluda de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Bueno, yo quiero felicitar por la presentación porque es muy importante, ya que las IES en el Ecuador como que nos vemos un poco cogidos de las manos ante la búsqueda de estos financiamientos. Y bueno, yo les comento así, nosotros hemos participado en conjunto, ¿no? En dos proyectos grandes de financiamiento. El uno salió, pero el otro nos denegaron. Yo quiero preguntarte, porque a nosotros no sé si es que es así o nos metieron tal vez la idea de que necesariamente tenemos que ir con una fundación o con un gobierno autónomo descentralizado o un tridente de fundación, gobierno autónomo y academia. Ya que, como tú sabes, la universidad perdió su autonomía financiera y en realidad es muy engorroso para los financistas manejar el dinero directamente con la universidad. Me permito preguntar esto para ver si es que es así cierto o tal vez sí podemos como academia como tal pedir solos el financiamiento. Paolo, hay unos fondos que son solo para academia. En el documento que les va a compartir Alex y Miriam, usted verá que hay algunos calls que son solo para academia. Y ojo que esto es importantísimo porque cuando son calls de academia, muchas veces nosotros declaramos objetivos que son objetivos más sociales, y como call de academia te pide objetivos que sean totalmente científicos. Entonces también ahí hay un punto de atención con estas 3 Fs. Si el call viene de un financista que se dedica, como la Marie Curie, que se dedica a la ciencia pura y dura, pues entonces te van a pedir unos fines científicos de qué usted va a descubrir o qué aplicación nueva que no se haya inventado usted va a hacer, o va a testar algo que ya está creado en un contexto diferente para ver qué reacciones nuevas puede causar. O sea, te van a poner mucho el foco en el gap de investigación, o sea, en el vacío de investigación que se quiere atender. Si es un call que está dirigido a investigación aplicada, digamos que ahí hay una lógica de beneficio directo para la ciudadanía, ya sea en un ente gubernamental, en un ente social o directamente a la población, pues entonces los objetivos van a tener que ser redactados en función de ese beneficio último que se va a alcanzar en la ciudadanía. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque a veces el rechazo en un call no depende necesariamente de qué tan buena o mala sea la propuesta, sino qué es lo que está buscando financiar el financista. Porque el financiador al final del día en su web quiere colocar
hemos financiado esto porque esto es, digamos, la directriz de trabajo de nuestra institución. Entonces, así como yo le comento que la Agencia Española de Cooperación que trabaja en Ecuador no le va a financiar algo en una zona que no sea prioritaria, asimismo, un financista no le va a financiar algo que se salga del SECOL. De todas maneras, siempre no es tanto por un tema de independencia financiera por el cual piden varias entidades, sino es más bien por una lógica de alcance y de tratar de llegar a más áreas de la sociedad para tener mayor impacto. Puede incluso interpretarse como que el financista quiere colocarse una medalla muy grande porque ha llegado a muchas personas, si queremos verlo así. Pero a veces no es que la universidad pública ecuatoriana tiene ciertas dificultades, la universidad privada ecuatoriana tiene, dependiendo de cómo se maneje, tendrá fondos o no tendrá fondos. Yo tengo la suerte de que la Universidad de las Américas tiene fondos propios de investigación y que nuestro rector ha dicho que quiere que incluso la visión de la universidad ha incorporado a la investigación, con lo cual digamos que nos garantiza poder hacer nuestro trabajo tratando de que tengamos los estándares de calidad más altos, porque ni siquiera pedimos grants muchos nacionales, pedimos muchos grants internacionales. Entonces, quienes nos evalúan no nos conocen de nada. Ahí tenemos que demostrar realmente si tiene solidez lo que nosotros presentamos o no, porque ni siquiera hay esa cercanía de conexión de alguna manera que a veces influye o no influye. No. Entonces, también es importante tratar de, como decimos en mi país, no sé si aquí habrá un término equivalente, de foguearse. Y ese foguearse es que te digan, que te cuelgues como medalla cuántas veces te han dicho que no. Porque eso quiere decir cuántas veces has escrito un grant. Sí. Y eso nos va dando expertise. Sí, muy de acuerdo. Tenemos la misma experiencia. Quería apuntar algunas cosas que hablaste, porque creo que esas son lecciones muy importantes aprendidas. Una realmente es el tipo del call. El tipo es muy a menudo ignorado de cierta manera. O sea que uno lee el call y piensa, yo podría aplicar con mi idea de esa investigación. Y no es, porque el financiador está diciendo tal vez una cosa muy diferente, tal vez con palabras semejantes, pero en otra dirección. Y eso de hacer coincidir el call con la expertise, porque otro mal costumbre de los investigadores es de estar atrás de todos los tipos de calls, y este no tiene mucho éxito. Hay que realmente buscar en su área, y ese es a veces muy difícil, porque a veces realmente no hay oferta, en su área de expertise no hay oferta, entonces hay que estrecharse un poco, pero es importante hacer coincidir. Si su expertise, si el equipo ha trabajado una cosa semejante, las posibilidades de ganar ese call es muchísimo más grande. Y eso también viene con la cuestión de tener fondos de inversión para poder ganar fondos de investigación. Creo que no hay universidad que no está invirtiendo fuertemente en investigación que está exitoso en ganar este tipo de calls. Por ejemplo, el Erasmus University, mi alma mater acá en Rotterdam, ellos gastan millones en la investigación, o de la inversión en la investigación, en escribir calls, de capacitarse para hacer los calls, etcétera, porque es una inversión muy importante, y esa inversión es muy difícil de ganar. Lamentablemente, por alguna manera, porque se ha profesionalizado este área muy fuertemente, entonces hay una competencia muy profesionalizada también. Y es importante para cada universidad comprender este concepto y aplicarlo, de capacitar a sus investigadores, de darles las posibilidades de tener la publicación que se necesita, que tengan también las colaboraciones y esas experiencias que se necesitan en el lugar. Hay más preguntas. Ya estamos casi terminando, nos quedan 7 minutos, pero voy a dejar unas 2 preguntas más si hay.
Yo quería hacer una puntualización Por favor, sí. importante, y es que mi recomendación final, antes de que se acabe el tiempo de la sesión, para ir bien orientaditos y aprovechar el espacio del siguiente ponente, es la siguiente. Háganse un Excel donde tengan los calls que son recurrentes, que son cíclicos cada año, tanto nacionales como internacionales. Y ustedes en ese Excel ponen el nombre de la entidad, cuál es el fin de la entidad, cuál es el monto al que ustedes pueden aspirar. Si ustedes pueden apalancar fondos, quiere decir poner parte de fondos de su universidad o no. Si les permite que el apalancamiento de fondos sea en dinero o en in-kind, esto quiere decir en servicios profesionales, en otras, en facilities que tiene su universidad, que también se puede hacer, hay algunas veces que permite. Y con esa tablita, con más datos que ustedes entiendan que sea necesario, ustedes tienen que poner como un de estos cronogramas Gantt de cuándo deberían comenzar a preparar una propuesta para ese fondo, en función de qué tan grande, importante, relevante sea ese fondo para planificar el tiempo. Porque lo que nos pasa muchas veces a los latinos es que vamos siempre contra deadline. Entonces, vamos siempre contra el último momento. Y tenemos que ahí mirar un poquito más, no sé si a los asiáticos que tardan años en planificar cosas, pero sí es bueno que tengamos presente que un call, por ejemplo, de $50,000 se prepara a lo mejor con mínimo 6 meses o más tiempo. Un call de 20,000, 30,000, puedes tener mínimo 3 meses para los calls más chiquitos. Mínimo 3 meses, porque entre la parte de información administrativa y burocrática, donde ustedes se enteran cuánto cobra su universidad o su entidad como gastos internos cuando entra plata. Si no tienen esos datos muy a la mano, ¿cuánto ustedes pueden poner que vale su hora de trabajo? Según su expertise, según su profesión, según su área de conocimiento, según lo que ustedes han ganado y ganan actualmente. O sea, ¿cómo yo pongo mi sueldo en un proposal? Entonces, todos esos detalles son mucho tiempo. Aparte de conocer la entidad, googlear mucho quiénes han ganado. O sea, todo eso es tiempo. Entonces, un call de los más pequeños tarda 3 meses en prepararse. O esa es la recomendación que nos hacen nuestros amigos de la Universidad de Colonia. Entonces, sí sería bueno que se hagan esta tablita súper práctica y que se pongan como uno de esos gráficos Gantt, donde ustedes dicen, ok, si yo quiero ir a este call de la Fundación Pérez Guerrero, yo tengo que sé que es en abril, yo tengo que ir pensando ya desde el año anterior, desde septiembre, ir preparándome porque tengo que hacer contactos con 3 países diferentes. Entonces, eso es súper clave para coger el piso, una dinámica de presentación de calls, y evidentemente esto es súper importante lo que recomendaba a Alex, no podemos ir a todos, entonces hagan su tabla con aquellos que ustedes tienen más posibilidades de ir, porque atiende la temática o el expertise que ustedes dominan. Eso para todos, no tanto para ustedes, sino para mí en voz alta, que también pueda seguir trabajando en el ejercicio de perfeccionar como la técnica de ir hacia fondos externos. La mano tiene a levantar Billy, por favor, Billy. Hola, muy buenas. Sí, de la Universidad de Cuenca estoy participando. Solo quería considerar unos par de temas que ha mencionado Ángela, que la verdad interesante la presentación. El tema de las oportunidades de validar la gestión de proyectos por entes como el CENESID para que puedan ser aplicables en la institución. Es decir, si a la universidad el CENESID le evalúa la participación de papers, también debería evaluarse la participación en proyectos o evaluarse la participación, por ejemplo, en temas de innovación o de investigación aplicada, porque ese es el detalle que en cambio nos permitiría que a los investigadores sea mucho más
fácil participar en este tipo de proyectos, porque si no la universidad no ve con buenos ojos que estés en cosas que después el CENESID no te evalúa. Entonces, quizás ese detalle como instituciones globales, como universidades, como instituciones que en este caso la GIZ también puede aportar, puede ser interesante que se empuje. Estoy claro que hay una nueva tendencia a que todo el tema de innovación también esté integrado en esta evaluación para este año. Sin embargo, todavía no está aprobado. El tema sería que podamos empujar para que estas cosas puedan ser aprobadas y que realmente desde ahí nazca la posibilidad de cambio de chip de los investigadores, porque si no, solamente podemos hacer investigación que produzca un paper y el paper sea el evaluado por el CENESID hacia la universidad. Ese detalle es algo que se encadena y que deberíamos buscar la forma de cambiar. Otra cosa que mencionó Ángela y que puede ser interesante, el tema de actualización de los currículums, pero en sitios en los que realmente sea relevante para que el ente que pueda financiar pueda verlo. Es decir, este rato existe el del CENESID, de la Red Nacional de Investigación, creo, o algo así, que es en donde se puede actualizar el currículum. Creo que puede ser un tema interesante, actualizar ahí, poner todos los grants que se han ganado y etcétera, pero también puede ser interesante que eso sea mucho más visible para los entes que financian a nivel internacional, entonces, para que puedan ver ahí quién es el participante y de alguna forma que esté más socializado, que ese puede ser un camino para ver quién es ese investigador, ¿no? Es algo que deberíamos buscar como también focalizar y asegurar que ahí estemos presentes. Y el otro tema que creo que es necesario y que este paso es interesante, el que lo han logrado dar hoy día y con bastante afluencia, estamos como más de 100 participantes, este tipo de reuniones, talleres en los que de alguna forma se puede compartir ideas sobre posibilidades de proyectos. ¿Por qué? Porque sucede de que en propuestas de proyectos, se me ocurren los que mencionaba Ángela, CEDIA, CEPRA, que son bastante conocidos en nuestro país, es posible de que 3 o 4 propuestas vayan con las mismas ideas o muy parecidas y claro, no va a poderse financiar 3 cosas muy parecidas o 4 cosas que se parecen y a nivel internacional lo mismo. Entonces, en ese sentido, es probable de que este tipo de encuentros sea un poco más válido para que puedan intercambiarse ideas. Digamos que ahora es más difícil estar en congresos en los que de alguna forma nos servía para poder interactuar, conocernos y proponer de aquí a un año el posible proyecto. Ahora nos toca buscar otros espacios para que empecemos a conversar sobre temas de propuestas de proyectos. Este me parece un sistema interesante. A lo mejor el chat que se creó puede servirnos para ir ahí interactuando saben que tenemos una propuesta que queremos presentar sobre tal tema, quién le interesa o hay más gente que está trabajando en este tema, se juntan, no se juntan. Y ahí hay un pequeño detallito que lo mencionó Ángela al inicio, que es ese celo en cambio de ¿me junto o no me junto? ¿Por qué me juntaría si a lo mejor no me sirve de mucho? Entonces, esos detalles son las cosas que creo que deberíamos cambiar de chip y buscar, como decía Ángela, es mejor una propuesta en conjunto que hacerla sola o hacerlo solo con 2 socios, ¿no? Creo que es mejor cuando se consigue más colaboración. Entonces, ese es el detalle. Y quizás ahí un punto adicional que sí mencionó Ángela es cómo conseguimos que esas fuentes de financiamiento internacionales que van digamos, con solicitud como nación, la ESID y otros fondos que principalmente buscan intenciones nacionales, cómo nosotros podemos alinearnos a eso y para el próximo año, por ejemplo, pedir que se pueda financiar ciertos temas que pueden ser relevantes en las áreas en las que como país estamos trabajando, que no sea una incidencia solo cuando ya el fondo fue asignado, sino que pueda ser en el estudio de por qué se asignará en esa área. Entonces, de alguna forma ese es el tema. Muchas gracias.
Ay, yo quería apuntar algunas cosas que mencionó Billy, que son súper claves, y perdón que me extienda, pero por ejemplo, el tema de la carrera del investigador, la carrera de la investigadora, es súper claro que las universidades la tengan definida, porque lo que pide el CENESID son como los mínimos y está orientada hacia el artículo científico, porque eso es lo que realmente coloca, o bueno, lo que realmente no, hay más cosas, pero es una de las medidas más objetivas, tanto el artículo como número de proyectos ganados, número de fondos levantados, cuántos levantados por año, etc. Entonces ahí está como dentro de cada academia todo lo que puede hacer. De hecho, en mi evaluación como investigador en mi universidad me premian que colabore. Quiere decir que cuando yo tengo papers o artículos o proyectos en colaboración con otra universidad que no sea la mía, y si es fuera del país, me premian mucho más. Entonces, la universidad, mi evaluación interna me dice que he cumplido por encima. Entonces, eso a nosotros nos dan menos puntos si colabora, si tienes con más autores. Debería ser con menos para que sea más puntos. Eso es lo raro, ¿eh? Les tengo que interrumpir acá porque nos acaba el tiempo. Tengo una pregunta más por parte de Ledis, perdón, que pidió la palabra. Hola, buenos días. Sí, bueno, felicitar este espacio. Desde ayer estoy incorporada y en realidad me parece que es un espacio muy necesario en todo el espacio universitario del Ecuador, porque, bueno, todas las ponencias de alguna manera han sido bien interesantes, particularmente esta ponencia de Ángela me ha gustado bastante, sobre todo por el nivel de entusiasmo con el que Ángela expresa, bueno, los éxitos y los fracasos en las solicitudes de financiamiento a nivel internacional, porque en realidad es eso. Siempre lo digo, a nivel de investigadores, nosotros debemos acostumbrarnos a eso, a que siempre hay criterios para evaluar tanto proyectos como financiamientos, todo esto. Entonces, y siempre va a haber, y debemos siempre asumirlo a nivel de cómo crecer a partir de esas observaciones que nos puedan hacer, a partir de la negación de una fuente, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué debo mejorar? Porque definitivamente verlo desde el punto de vista subjetivo nos va a hacer retroceder. En cambio, si lo vemos desde el punto de vista de qué puedo tomar de positivo de esas observaciones, nos va a hacer, por supuesto, mejorar. Y a nivel institucional, sí, ciertamente nuestras instituciones son evaluadas con unos parámetros, son evaluados esos proyectos de investigación, por lo general el nivel de impacto que puedan tener esos proyectos de investigación, que tiene que ver precisamente con cómo nos vinculamos con la sociedad, cómo damos respuesta desde nuestra formación, desde la formación de cada una de las disciplinas que presentan nuestras instituciones a necesidades reales de la sociedad. Por eso creo que estos espacios nos obligan a revisarnos, a reflexionar a cómo nosotros vincular, que no sean, que dejemos de investigar en cuatro paredes, lo que yo llamo esas cuatro paredes, y realmente nos aboquemos a problemas que está presentando la sociedad, las instituciones, cómo mejorar. Y precisamente esos son los criterios en los que más hacen énfasis las instituciones financieras, las instituciones que financian nuestros proyectos de investigación. En el caso, por ejemplo, del Instituto Sudamericano, y allí es la pregunta que yo quería más o menos plantear, porque nosotros ciertamente hemos estado evolucionando mucho, como todas las instituciones, como todos los ITS del Ecuador, y bueno, y hemos prácticamente evolucionado en función de la evaluación que nos hacen los órganos nacionales, ¿sí? Entonces, y muchas veces hay resistencia, muchas veces no sabemos cómo hacerlo, buscamos asesoramiento externo para poder evolucionar en función de eso e impulsar la investigación, sobre todo la investigación aplicada. Pero la situación se presenta cuando nos exigen una evaluación aplicada que responda a nuestras ofertas académicas, y a veces nuestra oferta académica pues se ve un poco limitada para investigación aplicada, ¿sí? Y por lo general lo que hacemos es investigación básica, tanto a nivel de estudiantes como a nivel de docentes. Entonces,
mi pregunta iba ciertamente hacia eso, ¿cómo insertarnos en estos espacios de financiamiento con ofertas académicas que pudieran ser limitantes para el desarrollo o el planteamiento de proyectos que pues puedan tener mayor impacto, que puedan tener un impacto social, ¿sí? Nosotros tenemos carreras, por ejemplo, como desarrollo de software, que desde mi punto de vista sí pudiera generarlo, si pudiera generar algún tipo, este tipo de proyectos de investigación aplicada. Sin embargo, es un camino que hay que recorrer a nivel de formación principalmente, porque no hay, aun y cuando hay que reconocer que Ecuador ha evolucionado muchísimo en investigación, pues todavía falta mucho por hacer. Y la cultura investigativa en las ITS, pues en realidad le falta bastante. Entonces, todo pasa por un proceso de formación, de concientización además. Y de eso que yo, y por lo que felicito a Ángela, de esa empatía, ese amor, esa motivación hacia la producción científica, porque creo que todo se basa en eso, en que entendamos, en que podamos querer la investigación. Y cuando la queremos es porque sabemos de qué se trata y todo lo que nos puede en realidad beneficiar como sociedad y no solamente desde el punto de vista personal. Entonces, eso allí, cómo insertarnos con nuestra carga académica, con nuestra oferta académica en esos espacios de investigación aplicada. Y bueno, también un poco estrechar lazos a Ángela. Quiero hacerle una invitación abierta a nuestro Congreso de Innovación Tecnológica que se realizará en el mes de noviembre, nuestra 5ª entrega, y bueno, y también al IHS, que en realidad queremos también establecer un poco de enlaces para que, bueno, ver cómo nos apoyamos para crecer más como institución en esta área en la que estamos dando nuestros primeros pasos. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, muchas gracias. Voy a cerrar aquí, pero sí tengo que decir una cosa que mencionaban en cuanto a la énfasis. Creo que nosotros científicos no lo hacemos por el dinero, lo hacemos por la voluntad y la inquietud y nuestra curiosidad, y ese es una buena, buen fondo para trabajarlo. Me gustaría comentar un poco los comentarios de ustedes recientes de cuanto a Billy, por ejemplo, que mencionó esa cuestión, la semejanza de ideas y cómo se podría trabajar esto, porque hay posibilidades de trabajarlo en conjunto o comparar. En Europa existen varias plataformas que hacen pre-calls, calls antes del call para revisar cuáles serían ideas semejantes, invitar a las personas a colaborar desde el principio para evitar que abran ese tipo de interfaces. Entonces, ojalá que también vamos a encontrar tiempo para hacerlo.